tal amigos? Les saluda el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones en el tiempo de Adviento. Estamos a martes 30 de noviembre, martes primero de Adviento, y hoy la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Andrés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia comienza con la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El Evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Andrés, este apóstol que fue crucificado en forma de X, la llamada cruz de San Andrés, en Acaya, en Grecia. Parte de los restos de él están allí. Y me da mucho que pensar siempre esta lectura que es muy vocacional.
muy vocacional. Son los primeros llamados. Se dice que para la Iglesia Oriental, Andrés es el protocletos, el primer llamado, y se le da mucha importancia. De hecho, el sucesor de San Andrés es el considerado patriarca de Constantinopla, actual Turquía. Hoy meditamos sobre esta reacción de San Andrés y de su hermano Simón, esa prontitud a responder al Evangelio. Yo me hago esta pregunta: ¿por qué nosotros somos tan tardíos en responder a lo que Dios quiere de nosotros? Le damos tanta vuelta al llamado, dudamos tanto, decimos, ¿será que esto es lo que Dios quiere de mí? ¿Será que Dios quiere que me entregue a Él? ¿Será que Dios me está llamando a lo otro? Dudamos tanto. Y en el fondo, ¿será que no hemos tenido pues un encuentro con Jesucristo como lo tuvo Andrés? Recordemos que Andrés fue discípulo de Juan. Él lo escuchaba. Y de hecho, de Cafarnaúm al Valle del Jordán, Andrés tenía que caminar varios días para poder escuchar a Juan Bautista. Y él estaba esperando también al Mesías de los judíos. Por lo tanto, cuando Juan señaló al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pues Andrés no tuvo problema en ir. Y al conocer a Jesús, su respuesta inmediata, pues se dejó ver en el momento. No ha de extrañarnos que haya sido así, de esta manera, pues si ya Andrés ya lo buscaba. Y muchos dicen que precisamente la situación económica, los impuestos que tenían que pagar los pescadores por cada pesca al Imperio Romano y la dificultad para pescar cada vez más tremenda, se le estaba haciendo la vida un poquito difícil a los pescadores. Esta pudo haber sido uno de los detonantes de que Andrés quería algo más, de que quizá no se vea resignado, palabra que no me gusta, pero que bueno, no se había resignado a quedarse todo el tiempo allí entre la barca, entre los peces que cada día escaseaban y unos impuestos cada vez más agobiantes. Él aspiraba a algo más. Y cuando se topa con Jesús y Jesús le dice inmediatamente, síganme y los haré pescadores de hombre, esto le sonó a Andrés como música celestial, y por eso vemos cómo el Evangelio dice así tajantemente, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Quiénes? Pues Andrés y su hermano Simón. Esta inmediatez, y luego viene el llamado de Santiago y Juan, y también dice que dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Dejaron todo, su medio de vida, su familia, y no les importó. Y pensemos un momento cuán apegados podemos estar nosotros a nuestros vínculos familiares. Y no es que amar a nuestra familia sea malo, no. Por el contrario, nuestros vínculos familiares son sagrados, muy sagrados. Pero hay algo más sagrado aún, que es nuestro amor a Dios. Recuerden el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. O sea, después. Pero van juntos. Pero cuando Dios te hace una llamada específica a ti, a entregarle tu vida a su causa, al Evangelio, a la predicación, como lo decía San Pablo a los romanos, esta predicación que se refiere netamente a hablar de Cristo, como dice aquí, la predicación consiste en esto, en hablar del Señor. Y si el Señor te llama a hablar de Él, eso está por encima de cualquier interés personal y familiar, porque se trata de la salvación de las almas, de los hombres y mujeres de este tiempo que necesitan, hoy más que nunca, escuchar de la salvación. Dice la carta de los Romanos, atendiendo a los profetas, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Quizá ya a estas alturas no hay nadie quien pueda decir, yo no conozco a Jesucristo o a ese que llaman Jesucristo, pero ¿quién ha creído en nuestra predicación?, decía el profeta. Entonces,
Puede que hayan oído hablar del Señor, pero todavía no hayan entregado su vida a Él. Esto se puede justificar en tierras muy lejanas donde la religión cristiana, la fe cristiana, no es la más fuerte y imperan otras religiones. Pero entre nosotros que nos decimos cristianos, ¿por qué dilatamos tanto nuestras respuestas al Señor? Si se supone que lo conocemos, que hemos oído hablar de Él, que vas a misa con frecuencia, que por lo menos has oído y has recibido cierta formación en la fe. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Hiciste tu primera comunión, recibiste el bautismo desde pequeño, hiciste tu confirmación. ¿Y por qué te alejaste? ¿Qué te ocurrió? Se trata de volver a encontrarnos con Cristo y este tiempo de Adviento es ideal para eso. Tal vez no podremos caminar con Jesús por la ribera del mar de Galilea como lo hizo Andrés, Pedro, Santiago y Juan, pero sí podemos caminar con Jesús a través de las páginas de la Biblia. Por eso, leer la Escritura nos hace tanto bien. Podemos encontrar en ellas los pasos de Jesús, seguir sus huellas, escuchar su voz, escuchar cómo fue predicado el Evangelio de primera mano allí en las Sagradas Escrituras y dejarnos cautivar por el mensaje y las palabras de Jesús, que son, como en aquel entonces, tan penetrantes y te hablan directamente al corazón. Dedica un tiempo, o un poquito más de tiempo en este primer tiempo de Adviento, estas primeras 2 semanas tal vez, para encontrarte con este Jesús con el que necesitas fortalecer esa amistad, para que puedas responder más prontamente a su llamado, para que dejes o seas capaz de dejar tu estilo de vida antiguo, tus maneras antiguas, tus maneras viejas de vivir y empieces a experimentar una nueva vida en Él, porque ya en el ser seas una nueva criatura por el bautismo y luego por la confirmación. En el obrar tal vez no lo hayas conseguido todavía y necesitemos ese camino de conversión que todo el tiempo el Señor nos está invitando a que lo retomemos, porque nadie puede considerarse ya un converso. Siempre estamos en camino de conversión y este tiempo de Adviento es ideal para retomar de nuevo, si es que lo hemos dejado atrás, el camino de vuelta a Jesús, de retornar a Él, de reencontrarnos con su amor y con su llamado que nos sigue invitando a cosas mayores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.